los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, helicóptero de la Armada intimidó con 3 vuelos rasantes a los turistas de San Andrés. Comandante naval de San Andrés pidió disculpas por uno de los 3 vuelos. El Estado estaba advertido y sin embargo sucedió. Atacaron el convoy del trasteo de excombatientes que huían de las amenazas de muerte de las BACRIM. Entrevista con la representante de Michelle Bachelet en Colombia sobre los muertos civiles del paro nacional de 2021. Colombia empezará a envasar vacunas en el primer semestre de 2022, según el ministro de Salud. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Juan Guillermo Cuadrado marcó gol en la victoria de Juventus 2-0 sobre Bolonia en el fútbol italiano. Después de más de un mes de ausencia por lesión, regresó el Tigre de Radamel Falcao García en la victoria del Rayo Vallecano en España. Y atención porque Juan Fernando Caicedo y Anderson Plata podrían ser bajas importantes del Deportes Tolima para los primeros 90 minutos de la final mañana en Palma Seca frente al Deportivo Cali. Aquí está, esta es la imagen del día, las maniobras de la Armada Nacional contra los turistas en las costas de San Andrés, horas después de que le fuera notificada la decisión judicial que le exige frenar las obras de una estación de guardacostas que construyeron sin permiso en la isla de Providencia. La Armada explicó como un error la maniobra, pero turistas y locales aseguran que no fueron 1 sino 3 los embates y que además de la indignación dejaron a un turista herido. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos miembros de Yo Soy la Red Independiente, estamos de celebración. La familia ya tiene 20,000 miembros. Pero además esta semana se anunció la llegada de la revista Cambio en 2022. Con esta gran noticia, el derecho que todos tenemos a la verdad se fortalece en Colombia. Necesitamos su apoyo para estos 2 proyectos periodísticos independientes. Por eso les presentamos la Alianza de la Verdad. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 200,000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1, tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán la sombrilla de la Alianza de la Verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. Y ya lo vieron ustedes, el helicóptero militar que voló agresivamente y a una altura peligrosa sobre las cabezas de decenas de turistas en una playa de San Andrés. Eduardo López Júquer. Mónica, los vuelos quedaron grabados en celulares, mientras la gente asustada comentaba cómo la baja altura de la aeronave destrozaba toldas, sombrillas, sillas y hería a un turista. Mira, otra vez, ¡hácenlo! Mira, otra vez, ve, ay Dios mío. Un helicóptero de la Armada Nacional produjo pánico entre los turistas nacionales y extranjeros en las playas del sector de Sprat Bay, en la isla de San Andrés. Bueno, ¿y esta gente qué ve? ¿Qué es lo que pasa? Mira cómo desarmaron todas las carpas. Lo hacen es como de maldad o no sé qué está pasando. Sin saber por qué, los militares de la Armada repitieron el vuelo rasante sobre las cabezas de los turistas. Sus pilotos parecían amenazantes. Really stupid people from the Colombian military decided to perform a most stupid operation on the beach. They flew too low. They blew all of the sand, all of the wind in everybody's face. I had a small child here who was nearly crying. She had sand all over her. I really don't understand the Colombian military. Aunque la Armada aseguró que no se registraron lesionados, este turista sufrió cortaduras y contusiones por los objetos impulsados hacia todas partes por la fuerza de las aspas del helicóptero naval. Señor, veo que tiene una cortada en la mano. ¿Me puede decir, por favor, cómo fue? Sí. El helicóptero realizó maniobras militares poniendo la vida
en peligro de bañistas, residentes, turistas y nativos. Estos hechos se presentaron un día después de que el Tribunal Administrativo de San Andrés Islas le ordenara a la Armada detener todas las obras de construcción de la base de guardacostas en la cuenca del Bouden, en Providencia. El comandante de la Armada en San Andrés admitió que la presencia de su helicóptero ayer en esa playa fue intimidante y ofreció disculpas a los turistas. Carlos Cárdenas. Mónica, sin embargo, el contraalmirante Carlos Matos fue tímido en la disculpa. Admitió uno solo de los 3 vuelos denunciados por los isleños y trató de arreglar la situación con los afectados. Sobre las peligrosas maniobras realizadas por pilotos de la Armada Nacional que causaron pánico entre los turistas y trabajadores informales de la zona de Sprat Bay en la isla de San Andrés, el comandante de la Armada en el archipiélago afirmó que el oficial responsable del Bell 412 ejecutó una acción que calificó benignamente como inapropiada. Desafortunadamente, el helicóptero, por una mala maniobra, se acercó demasiado hacia la costa, ocasionando el abatimiento de unas carpas y unas sillas que se encontraban sobre la playa. Afortunadamente no hubo ningún turista lesionado. Sin embargo, los sanandresanos piensan que hubo un acto intencional agresivo, puesto que no fue un vuelo, sino 3, que se realizaron a una altura demasiado baja, lo cual es extraño y fuera de lo que indican los manuales de seguridad, y que se repitieron sobre una playa repleta de turistas. Lo hacen es como de maldad o no sé qué está pasando. El jefe del Comando Específico de San Andrés pidió disculpas a nombre de la Armada. La Armada Nacional pide disculpas a la población que se sintió afectada a raíz de este incidente. Nos encontramos en este momento solucionando los daños ocasionados a algunos de los carperos que se encontraban en este sector. La Armada mantiene desde el año pasado, cuando el huracán Iota arrasó lo que encontró a su paso, un enfrentamiento con el pueblo raizal de Providencia que se niega a aceptar que se construya un puerto militar base de guardacostas en un sitio de pesca artesanal tradicional entre los habitantes de la isla. Vengo a decirle a la Armada, pónganse a mirar esta cosa. A pesar de que los isleños han observado movimientos de tierra, maquinaria y obreros, voceros de la Armada aseguran que no están levantando ninguna construcción de uso exclusivo militar. Noticias 1 consultó a uno de los pilotos oficiales de helicópteros más experimentados del país. Dijo que el uniformado que estuvo al mando de esta aeronave incurrió en indisciplina de vuelo, una falta que por su ausencia de criterio pudo causar muertes o el daño de la aeronave. El experto agregó que el responsable de esta acción podría ser sancionado por el mando con su baja de vuelo, es decir, que no volvería a pilotear. La vivienda de un líder campesino que denunciaba corrupción en los proyectos que se ejecutan en San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, fue invadida por un escuadrón de 6 asesinos que lo fusilaron en su cama. No hubo presencia estatal allí a pesar de las advertencias. Al menos 6 paramilitares armados con fusiles llegaron hoy en la madrugada a la vereda La Balsa, en el corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia. Irrumpieron en la vivienda del líder social Uber Velázquez y lo asesinaron. El campesino y veedor ciudadano Uber Velázquez, quien hacía parte de la veeduría campesina, que está denunciando una serie de irregularidades, posibles hechos de corrupción en unos proyectos en el corregimiento de San José de Apartadó. Hace 2 semanas, la víctima Uber Velázquez denunció junto con el diputado de Antioquia Camilo Calle un presunto detrimento patrimonial en la vía de acceso a San José de Apartadó. Una vía ejecutada con recursos de OCAT Paz, que son los recursos de las víctimas de la guerra de este país, en cumplimiento de la firma del acuerdo de paz, pues sea sometida a un claro detrimento patrimonial y a una clara mala ejecución, y que hoy una de las personas que más vehementemente ha denunciado ese hecho de corrupción, ese hecho de mala planeación, ese hecho de sobrecostos en una vía campesina, pues haya sido asesinado, es realmente frustrante. El 14 de diciembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana advirtiendo los peligros que corren indígenas, campesinos, habitantes de cabeceras urbanas, niños y adolescentes de 33 veredas del corregimiento de San José de Apartadó,
una de ellas La Balsa, en donde precisamente fue asesinado el líder Uber Velázquez. Nos sentimos avergonzados, la administración actual no ha hecho absolutamente nada. Con este ya serían 22 los líderes asesinados en el departamento de Antioquia, una situación muy compleja por el avance de grupos paramilitares. La advertencia de la Defensoría indicaba además que los habitantes de la zona rural de Apartadó, Antioquia, entre ellos los desmovilizados, los defensores de derechos humanos y miembros de ONGs nacionales y extranjeras, corren grave peligro. Allí hay unas recomendaciones para las autoridades locales. Muchas de esas recomendaciones no han sido tenidas en cuenta. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, desde cuando se firmó el acuerdo de paz, han sido asesinados 1.280 líderes sociales en todo el país y que solo en 2021 los grupos armados ilegales mataron a 165 voceros de comunidades. Durante 3 años y medio el gobierno no pudo conseguir la seguridad que prometió a los excombatientes del Yarí y acordó con ellos su traslado hacia el Doncello Caquetá. El ejército llegó tarde y en el camino uno de los vehículos que llevaba el trasteo fue atacado. Juan Fernando Barona. Mónica, las 43 familias de excombatientes ya están en Doncello, razón por la cual el gobierno da un parte de satisfacción, pero está claro que ya el gobierno no tiene control en la zona que ellos tuvieron que abandonar. Durante el traslado de los 43 excombatientes de las FARC y sus familias que se encontraban en el espacio territorial de capacitación y reincorporación Urias Rondón del Yarí hacia el municipio del Doncello Caquetá, uno de los buses que llevaba a los enseres fue atacado y quemado por desconocidos. Precisamente por las amenazas de los grupos ilegales de las zonas del Yarí, los 43 exguerrilleros tuvieron que salir del ETCR. Inicialmente, el gobierno había manifestado que el traslado sería en helicóptero, pero los excombatientes rechazaron este anuncio porque consideraban que ponía en mayor riesgo sus vidas y porque no se había acordado con ellos. No podemos hoy poner en otra situación de riesgo a esta comunidad, anunciando desde el gobierno que su desplazamiento se va a hacer en helicópteros como si se tratara de unidades militares. Luego de las denuncias de algunos miembros del Partido Comunes y de líderes del Yarí, se acordó que el traslado se realizaría de manera terrestre. Sin embargo, antes de llevarlos al Doncello, los excombatientes manifestaron que no había garantías de seguridad. De los acuerdos que se hicieron ayer, que los carros llegaban a las 5 de la mañana para salir a las 6 de la mañana del ETCR Urias Rondón, de la vereda Playa Rica, La Macarena, y esta es la hora que no han llegado los buses. Sobre las 9 de la mañana, la caravana humanitaria salió con 3 buses y camiones hacia el municipio del Doncello, pero en medio del viaje se dio el ataque, lo que generó que los exlíderes de las FARC denunciaran lo sucedido. A las 10:15 de la mañana, es decir, hace 15 minutos, el último reporte que nos dan es que el personal está a salvo. Hay un camión incinerado y está en riesgo la vida de ellos y de todos los demás firmantes que los están acompañando. Luego del ataque y de que los excombatientes se rehusaran a continuar con el traslado hasta que se dieran las garantías de seguridad, el gobierno aseguró que fue todo un éxito su llegada al Doncello. Se cumplió con éxito el traslado de más de 43 familias de excombatientes del departamento del Meta acá al departamento del Caquetá, al municipio de Doncello. Podemos con satisfacción informar que la totalidad de las familias de los excombatientes y los acompañantes que salieron esta mañana de Yarí han llegado al predio de El Donceño. Están absolutamente a salvo. Las 43 familias llegaron en la noche del viernes al nuevo espacio, sin embargo, denunciaron que no hay condiciones dignas para vivir y tampoco garantías de seguridad. La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene evidencia de que agentes de la policía asesinaron a 28 jóvenes durante las protestas de 2021 en Colombia, pero también de que estos crímenes estuvieron cruzados por el racismo, el clasismo y la violencia sexual contra mujeres y niñas. Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, reiteró, pese a la reacción hostil del gobierno Duque por el informe Lecciones Aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica, el delicado resultado para el Estado sobre su conducta en aquellas fechas luctuosas, que indica que los miembros de la Fuerza Pública Policial colombiana incurrieron en graves violaciones al derecho a la vida entre el 28 de abril y el 31 de julio de este año, días en los que se realizó el paro nacional.
46 casos de muerte durante la protesta, 46 vidas perdidas durante la protesta. En entrevista con Noticias 1, de Rivero dijo que los investigadores pudieron constatar que de las 46 personas que fueron asesinadas durante las protestas, 44 eran civiles y 2 eran policías, y que al menos en 28 de estos casos los responsables pertenecían a la fuerza pública. Resaltó que por el perfil de 28 de las víctimas también quedaron en evidencia los móviles de discriminación y racismo con que actuaron los uniformados. Jóvenes entre 17 y 26 años de orígenes pobres, jóvenes que aspiraban a un futuro mejor, muchos de ellos hijos de campesinos, algunos de ellos afrodescendientes o indígenas. Creo que eran las personas que se movilizaron para pedir, digamos, que se atienda esa desigualdad que ellos sufren. Otra de las graves denuncias plasmadas en el informe de Naciones Unidas es la relacionada con la violencia sexual en el marco de las manifestaciones, probada en lo que les ocurrió a 60 personas, 48 mujeres y 12 hombres. Pudimos documentar nosotros 16 casos que implican a la fuerza pública, y la mayoría de esos casos fueron violaciones de ese tipo que ocurrieron o en un momento de detención o en momentos de traslado por protección. Juliet de Rivero también destacó negativamente la presencia de civiles armados en las calles, disparando contra los manifestantes, especialmente en Cali. Miren cómo disparan, miren. En cuanto a las críticas que recibió su oficina del gobierno colombiano mediante declaración de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez por participar junto a la alcaldesa Claudia López en el acto de entrega de otro informe, pero esta vez del Distrito Capital, sobre los sucesos luctuosos sucedidos en las protestas del 9 de septiembre del año pasado, de Rivero contestó que el mandato de la oficina de la alta comisionada lleva a sus representantes a proteger el cumplimiento de los derechos humanos en todas las circunstancias. Parte de nuestro mandato es observar esa situación y acompañar también a la institucionalidad en la discusión de temas que tienen que ver con los derechos humanos, y lo hice de manera constructiva. El informe de la oficina de Juliet de Rivero tiene como base probatoria 623 entrevistas con víctimas y testigos, documentos y análisis forenses sobre los videos grabados en los lugares de los acontecimientos. De los 50 integrantes de una unidad policial denunciada por robar las recompensas que Estados Unidos pagaba a testigos protegidos, 30 fallaron en el detector de mentiras y ya fueron desvinculados. Enrique Tapias. Mónica, esto fue parte del presupuesto que el gobierno de Estados Unidos destinaba al pago de recompensas, por lo que ellos llaman objetivos de alto valor. Y aunque sirvió para capturarlos, genera dudas sobre la presencia de los estafados como testigos en los procesos judiciales. El pasado 20 de junio, Noticias 1 reveló el modus operandi de algunos oficiales del grupo antiterrorista de la Dijín para apropiarse del dinero de las recompensas que supuestamente le pagaban a este informante. Pero esto ellos lo hacen por valores de 40, 50, 60 millones de pesos, de los cuales a ustedes simplemente le dan 100.000, 200.000, 300.000 pesos, máximo 1.000.000 de pesos. Y usted tiene que firmarlo y esto sale a nombre suyo. Tras estas denuncias, la Dijín sometió a polígrafo a más de 50 policías del Grate y como resultado fueron desvinculados de la Dirección de Investigación Judicial 30 uniformados, entre ellos 2 coroneles, un mayor, un capitán y 26 patrulleros. Este informante, que ahora se encuentra bajo el programa de protección de testigos de la Fiscalía, entregó documentos, chats y grabaciones de cómo el grupo antiterrorista de la Dijín le hacía pagos y la manera en que oficiales y suboficiales de esa unidad le quitaban el dinero y lo repartían entre ellos. Por el código que tengo de acceso, por el pago de la información, por la plata que entró, por videos en el banco con los funcionarios del Grate. Videos en el banco donde me están acompañando a retirar el dinero. Los pagos se hicieron directamente a su cuenta bancaria, como en este caso donde la Dirección de Investigación Judicial, Dijín, consignó 350 millones de pesos. De los cuales solamente me dieron a mí como llama uno, como las arandelas, no alcanzó a completar los 10 millones de pesos. El dinero con el que el gobierno de los Estados Unidos apoya el pago de recompensas que hace el grupo antiterrorista para obtener información de objetivos de alto valor, terminó en manos de uniformados que ahora pasaron a patrullar las calles de Bogotá.
Noticias 1 consultó a la Dijín sobre dichos uniformados, pero no se obtuvo respuesta. 2 casos de presunta falsedad de documentos de la DEA en Colombia por parte de agentes del CTI deja al descubierto una posible red de funcionarios extorsionistas de la Fiscalía. Víctor Ballestas. Mónica, los agentes del CTI, al parecer, falsificaban documentos de la DEA para extorsionar a personas en peligro de ser extraditadas. Les pedían dinero a cambio de quitarles el problema de encima. 19 informes supuestamente originados por un agente especial de la DEA que trabaja desde Estados Unidos y cuyo nombre es Paul Heles, produjeron una investigación por lavado de activos en Colombia. Me permito dejar en conocimiento de la Embajada de los Estados Unidos de América para que a través de ella se ponga en conocimiento de las autoridades federales de ese país la existencia de documentos falsos de un supuesto agente de la DEA, ya que afecta gravemente la buena imagen de las autoridades judiciales de ese país amigo. Los documentos entraron en investigación por su presunta falsificación en Colombia. La denuncia, interpuesta el pasado miércoles 15 de diciembre en la Fiscalía colombiana y en la Embajada norteamericana en Bogotá, involucra a 2 miembros del CTI de la propia Fiscalía, exmiembros del DAS. La esperanza que tenemos para que se sepa la verdad es que la misma DEA y el FBI en Estados Unidos investiguen y los pidan en extradición, porque falsificar pruebas e informes de la DEA es un delito federal. Los agentes del CTI sospechosos del fraude documental son Carlos Gómez y Óscar Sánchez. Los informes del agente de la DEA, presuntamente suplantados, fueron sometidos a examen grafológico. Ahí se encontraron al menos 10 irregularidades. Sería importante la toma de muestras manuscritales de la firma del posible autor Paul Heles o de material extraproceso que tengan su firma. Aunque las firmas de una persona no son siempre iguales, sí conservan sus características extrínsecas e intrínsecas. Esta semana se dio a conocer un caso similar. Fueron imputados 2 agentes del CTI, identificados como Fabián Padilla y Ernesto Romero, quienes fueron señalados de falsificar informes de cooperación judicial internacional con el aparente objetivo de desmantelar organizaciones de narcotráfico en Francia y Estados Unidos. Fuentes de la Fiscalía le dijeron a Noticias 1 que estos 4 casos son solo la punta de un gran escándalo que apenas se está destapando y que involucrarían a varios agentes del CTI que se habrían asociado para extorsionar a personas en riesgo de extradición, a las que les cobrarían altas sumas de dinero con los informes falsos para engañarlos sobre su situación judicial en Estados Unidos, diciéndoles que si pagan, ellos evitarían que los entreguen a la justicia norteamericana. En los primeros meses del año entrante, Colombia podría estar envasando vacunas, según los planes que anunció el ministro de Salud en entrevista con Noticias 1, en la que podría haber anunciado el fin de la pandemia. Camilo Galán. Mónica, según el ministro, si las cifras de la pandemia siguen como han estado en los últimos meses, podríamos estar frente a la transformación de la pandemia en una endemia, es decir, una enfermedad ya considerada local, con contagios y muertes, pero sin cifras dramáticas de los primeros 20 meses. Aunque hay alternativas terapéuticas para el COVID que ya han sido probadas en Estados Unidos y Europa, el Ministerio de Salud avanza en la confección de un documento de planeación para recuperar primero la capacidad de producir vacunas que existía en el país. Es que nosotros no podemos descuidar la vacunación y decir que el tratamiento nos va a salvar. Hay que esperar cuál es la eficacia real de esos tratamientos. Para el ministro Fernando Ruiz, estos 4 meses de bajo contagio y baja mortalidad, la más larga desde que empezó la pandemia y una de las más prolongadas del mundo, demuestra una vez más la efectividad de los biológicos. Por esto la necesidad de recuperar la producción. Vacunas, es una lástima que hayamos perdido la capacidad de producción. Es un problema que no tengamos una capacidad de producción de medicamentos críticos en Colombia, y eso lo estamos trabajando a través de lo que va a ser un COMPES de seguridad sanitaria. Y pensar que el próximo año el país tenga una planta para la producción y envase de vacunas. Yo creo que nos vimos un esfuerzo muy grande para tratar de vincular todos esos proyectos, esas empresas internacionales, sobre todo en la India, que son los grandes productores de vacunas, y en Corea, con los laboratorios colombianos para construir las capacidades. Yo estoy seguro que el año entrante, probablemente en los 2 primeros meses, vamos a dar muy buenas noticias
al país ya de proyectos muy concretos. Pero por ahora lo que le pide a los colombianos es que se cuiden, porque la interacción que conllevan estas fiestas de fin de año puede, al igual que el año pasado, llevarnos a una nueva ola de contagio en el primer mes. Pero de no darse este pico, iniciaría una fase endémica. En enero podríamos ya empezar a pensar que estamos entrando en una fase endémica, que es donde el COVID se vuelve parte, sigue existiendo, el virus sigue circulando, pero ya se vuelve parte, digamos, de, entre comillas, del paisaje. Es decir, lo que pase los primeros meses del año marcará el desarrollo o posible control del SARS-CoV-2 en el país. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia para la vacuna Covovax contra el COVID-19 que desarrollaron científicos de la India y que se producirá en la mayor fábrica de vacunas que tiene hoy el mundo en ese país. Dayana Cruz. Mónica, la planta del gobierno hindú tiene una capacidad de producción que supera con creces las de las empresas de medicamentos de Europa, pero también una población por atender de 1.400 millones. Aún así, está llamada a producir más vacunas para países pobres que todos los demás. Esta vacuna es producida por el Serum Institute de India bajo licencia de Novavax y forma parte de la cartera de COVAX, el sistema internacional de distribución de vacunas contra el COVID-19. La certificación de esta vacuna, que requiere 2 dosis, podría aumentar de disponibilidad de dosis en el mecanismo COVAX, considerando además que India es el mayor productor de vacunas del mundo. El pico de contagio que vivió ese país a mediados de año obligó a que el gobierno detuviera la exportación de vacunas para concentrar el esfuerzo en inmunizar a la población. La iniciativa reconoció que no cumpliría la meta de entregar a los países de renta media y baja 2.000 millones de dosis en 2021. Sin embargo, sí espera distribuir al menos 1.400 dosis. Según la OMS, esta aprobación debería facilitar el acceso a las vacunas a los países pobres, 41 de los cuales aún no ha podido vacunar el 10% de su población, mientras que el 98% de los países aún no han alcanzado el 40%. La OMS se había fijado el objetivo de vacunar al 40% de la población de todos los países antes de finales de año. El Instituto de India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, se propone lanzar en 6 meses la vacuna para niños, lo que haría de esta la primera apta para menores de 18 años en ese país de 1.350 millones de habitantes. El medicamento, que se produce en la ciudad india de Pune gracias a un acuerdo con el laboratorio norteamericano, está en fase de prueba y muestra datos relevantes en el grupo de edad de hasta 3 años. Debido a la gran capacidad de producción del instituto y los bajos costos, el productor indio ofrece una de las vacunas contra el COVID-19 más baratas del mundo. Hasta el momento, el gobierno indio ha puesto 1.338 millones de vacunas desde el inicio de su campaña de inmunización el pasado mes de enero, y más de 520 millones de personas recibieron ya las dosis de la vacuna. La India tiene una población adulta apta para recibir la vacuna de unos 950 millones de personas, según los datos del Censo Nacional. Frente a la aparición de nuevas variantes y la resistencia en parte de la población, India ha dicho que su vacuna es efectiva. El país se encuentra en este momento evaluando la posibilidad de permitir una tercera dosis de la vacuna como refuerzo. Una tercera ronda de la vacuna en la India para toda la población adulta implicaría una demanda de otros cientos de millones de dosis. El índice Good Country nos clasificó entre los peores del mundo en preservación cultural, lo que indican los indicadores. Un grupo de profesores de economía que desde hace 27 años clasifica los aportes de cada país al desarrollo del planeta en 25 ítems, expidió su reporte de 2021, con Colombia en el puesto 114 por su contribución global a la cultura, al lado de Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea y Gambia. Esto indica que los colombianos sabemos cómo dañar nuestro encanto. Esto es lo que indican los indicadores. 2 vehículos del CIP de Bogotá resultaron averiados con la reacción de dueños de bicitaxis motorizados que la alcaldía resolvió frenar por ser ilegales luego de conocer reportes que daban cuenta de su utilización en la comisión de delitos. En actos de vandalismo terminó un operativo de la policía contra los mototaxis ayer en la localidad de Kennedy. Según el secretario de Seguridad Distrital Aníbal Fernández de Soto, este tipo de transporte con motor es ilegal porque además se ha convertido en una fachada para cometer otro tipo de delitos. Bien, hemos identificado con investigaciones de la policía y de la fiscalía que en torno al bicitaxismo también hay dinámicas alrededor de tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, incluso dinámicas delincuenciales como la extorsión, entre otros. Durante esta jornada, 11 bicitaxis fueron inmovilizados
inmovilizados por no cumplir las normas vigentes. A su vez, los dueños de estos vehículos motorizados reaccionaron violentamente contra la policía y 2 buses del Servicio Integrado de Transporte. Aunque en las imágenes se aprecia cómo los dueños de los triciclos incautados atacan este bus con pasajeros, según el reporte de la Secretaría de Seguridad, nadie resultó herido. Lo que se trata es no solamente de cumplir con la normatividad de movilidad y de tránsito vigente, sino también afectar todos los eslabones de las cadenas criminales que puedan estar asociadas con alguna dinámica en torno al bicitaxi. Entre septiembre y diciembre se han hecho 18 operativos de control en localidades como Kennedy, Bosa, Usaquén y Suba especialmente. Y a la fecha, 73 bicimotores han sido inmovilizados. Ya regresamos con el incendio intencional de otro sitio sagrado indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta. Este es Noticias 1, la red independiente. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 200.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1. Tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán la sombrilla de la Alianza de la Verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. Desde que el ministro del Interior amenazó a los indígenas de la Sierra Nevada con revocar sus títulos, ya son 3 los sitios sagrados de ellos los que han sido incendiados por manos criminales. Ayer lo fueron 2 de la nación Wiwa, en Dibuya, Guajira. Un nuevo ataque contra los sitios sagrados de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se registró esta semana. Nosotros los mamos estamos preocupados. A las 2 de la madrugada del miércoles 15 de diciembre, manos criminales le prendieron fuego a las Ungumas y Ushuis, sitios ceremoniales de la nación Wiwa, en la comunidad Seyamque, en jurisdicción de Dibuya, municipio de La Guajira. Arremeter en la quema de las Ungumas, eso va atentando en contra de la formación y la identidad como pueblos indígenas. 3 días antes, en similares condiciones, fueron reducidas a cenizas las cancuruas del pueblo cancuamo en el sector de La Mina, en el departamento del Cesar. Afectan la integralidad de nuestro territorio, de la espiritualidad. Hoy solicitamos al Estado colombiano garantías para proteger nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema de espacios sagrados y ante todo se brinde la salvaguarda para seguir permaneciendo como pueblo. Los ataques contra los sitios sagrados de los pueblos indígenas de la Sierra se registraron un mes después de que el viceministro del Interior, Carlos Baena, amenazara con revocar títulos de resguardos si se presentaban bloqueos y protestas, y después de que los mamos exigieran en Bogotá respeto por sus autoridades y sistemas de gobierno. La bicicleta, más que un medio de transporte y un aparato de recreación, es un instrumento que a quienes lo practican les permite mantener la salud del corazón, los pulmones, los músculos y la motricidad. Montar en bicicleta le ha dado glorias deportivas al país y llegó a considerarse deporte nacional. ¡Victoria! Pero no todos los que practican este deporte lo hacen para traer medallas al país y como los de alto rendimiento, también obtienen beneficios para la salud. Manejar unos buenos vatios, una buena oxigenación, un buen desarrollo del corazón, una buena habilidad en la parte de los adultos y una buena motricidad en los niños. En cuanto a los menores, según este experto entrenador en todas las categorías, los niños pueden empezar a practicar desde muy pequeños, pero es a la edad de 7 años el mejor momento, pues desarrollan más su motricidad. Se defiende muy bien en los desplazamientos, en todas las habilidades. Igualmente va haciendo un crecimiento a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, de una potencia muscular que eso hace que crezca más, con más estabilidad su estado de forma. Pero si usted es de los que en el argot ciclístico se conocen como domingueros, que son quienes durante la semana no hacen ejercicio, pero el fin de semana salen para hacer largos recorridos en bicicleta, tenga cuidado. Corazón que no ha trabajado durante la semana, lo ejerce a más pulsaciones el día domingo, pues un corazón que va a sufrir. Tenga en cuenta que cada vez que se monta en pedales hay aspectos del cuerpo y la mente que mejoran, además de la sensación de libertad que solo da estar encima de una bicicleta, pero hágalo siempre con responsabilidad y de la mano de un profesional.
Las autoridades ambientales del norte de Antioquia rescataron un bebé de tigrillo albino antes de que fuera presa de otros predadores, pues con el pelo blanco y sin filtro en las pestañas, no solamente es más visible, sino menos apto para escapar. Es el felino silvestre albino rescatado en Amalfi, Antioquia. Se trata del primer hallazgo de un animal de estas características en Colombia. El felino, que tiene pocas semanas de vida, cuenta con una mutación genética que le provoca esta extraña característica. Un felino infantil que está pendiente por identificar su especie es un animal bastante particular, ya que presenta una condición genética muy rara, que es el albinismo, lo cual no está reportado en este grupo de especies. Su pelaje le dificultaba considerablemente su camuflaje dentro de su entorno e incluso le ponía en grave riesgo ante sus depredadores naturales. Los ojos son muy sensibles a la luz debido a que carecen de iris. Los expertos dicen que incluso esta característica disminuye su capacidad de caza. Es muy importante que las personas se sensibilicen en esta labor y que reporten los animales cuando están vulnerables o cuando quieren hacer una entrega voluntaria, porque necesitamos actuar a tiempo. El felino se encuentra bajo el cuidado de Corantioquia. Este tipo de espécimen solamente ha sido hallado en Brasil en el 2013. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 200.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1, tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán la sombrilla de la Alianza de la Verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. Al salir de la ceremonia de grado de su Universidad de Cartagena, uno de los graduandos se fue al mercado. Ahí comenzó aquí en este negocio, como yo me hice, mi mamá me pagó mi carrera de abogado. Por eso vengo muy orgulloso. Allí estaba vendiendo gafas de sol el hombre que con sus ventas pagó la carrera de uno de los mejores alumnos, quien fue a llevarle su título para compartirlo y abrazarlo. Ahí comenzó aquí en este negocio, como yo me hice, mi mamá me pagó mi carrera de abogado. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.